Bueno, partido muy difícil, como ya preveíamos. En primer tiempo hemos dado la cara, pero hemos fallado fundamentalmente en el rebote defensivo. Y entonces pues no hemos podido estar cerca en el marcador. No obstante, pues el equipo ha seguido luchando. Yo creo que hemos jugado bastante cerca de nuestras posibilidades máximas. Y nada, pues solamente queda pues felicitar al Caja Laboral y nosotros pensar que esto es difícil y que si hasta ahora hemos mejorado de un nivel a otro, pues si queremos mejorar más, pues hará falta pues mucho trabajo y esa intención tenemos, que exista mucho trabajo y que podamos mejorar más, sabiendo que la competición es muy dura y que, bueno, ya estáis viendo los resultados de hoy también, pues que lógicamente desde el punto de vista clasificatorio es difícil, pero no tenemos que obsesionarnos con eso, sino con seguir trabajando para poder dar un escalón más de progreso. Bueno, vamos a ver, siempre es posible todo. Siempre que se hace una cosa diferente no se sabe cuál es el resultado. Lo que sí es cierto es que ellos tienen una defensa muy agresiva, que nosotros no hemos sabido sacarles faltas personales y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que para estar acostumbrados a jugar contra esa defensa tan agresiva hace falta que la hagamos nosotros también, ¿no? Y nos podamos sentir cómodos ante esa presión que muchas veces nos frena cerca de medio campo en vez de profundizar más, jugando de un lado a otro de la canasta, metiendo el balón dentro, sacándolo, y eso nos cuesta mucho trabajo, pues porque realmente pues ellos tienen mucho más bagaje en ese sentido, ¿no? Y entonces yo creo que el equipo, por otra parte, pues físicamente también ha dado el máximo que puede dar, ¿no? La cuestión está en mejorar en todos estos aspectos que te estoy diciendo, ¿no? Que implica mejorar en defensa y que al mejorar en defensa aprendes a jugar contra ese tipo de defensas mejor. No, una muestra de confianza. O sea, él realmente pues tiene unas cualidades diferentes a otros jugadores, pero pues defensivamente en la zona que estábamos haciendo, pues él es bueno en esa posición, es decir, una muestra de confianza completamente y que muchas veces no solamente es tener el talento máximo para jugar, sino combinar el talento máximo con el esfuerzo, ¿no? Y sin decir que Vega no tenga talento, pero sí que es un exponente del esfuerzo, ¿no? Y entre eso tenemos que intentar, pues, unos que mejoren más el talento y otros que mejoren más el esfuerzo, que no es que no lo hayan hecho lo máximo que pueden ahora, porque las cosas que hay que mejorar también son estas. Sí, se encontraba bien y realmente ayer hizo el primer entrenamiento, hizo pues medio entrenamiento a un nivel bastante bueno. Lo que pasa es que cuando ya uno lleva pues más de 10 días sin jugar, pues necesita coger rodaje otra vez y no conviene precipitarse porque una cosa es hacer un entrenamiento o medio entrenamiento bien y otra cosa es jugar en el partido, ¿no? Porque con las ganas que tienes en el partido, pues igual retrocedes, ¿no? Y yo creo que si ya en los próximos días se entrena con normalidad, pues se irá incorporando. ¿En el juego exterior o en el juego interior? En el juego interior. Bueno, yo creo que no tanto, porque considero que es un poco lo que he explicado antes, ¿no? Que ante esa defensa tan agresiva, pues tenemos que aprender más para dominar con el balón en el campo y sin el balón cuando estás en posiciones interiores para poder recibir. No es tanto de decir, bueno, pues es que si hubiese aquí un jugador, no, es más un juego de equipo que tenemos que seguir mejorando.